Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta nueva emisión de tu programa Pasión por el Evangelio. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema fascinante. El cristianismo es la religión del perdón, porque creemos en un Dios que vino a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados, porque creemos en un Dios cuyo Hijo nos enseñó a perdonar, y justamente lo que leemos en el Evangelio en esta Santa Misa en el 24º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico A, es el perdón. Es de lo que nos va a hablar Jesús en el Evangelio, del perdón. Va a decirnos que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Un número que es muy importante entender, 70 veces 7. ¿Qué significa realmente? Lo que vamos a hacer hoy es un estudio muy interesante de los números en la Santa Biblia y de lo que significan. Y no estoy hablando de numerología esotérica ni nada, no. Estoy hablando de cifras concretas que se presentan en la parábola que vamos a leer en esta ocasión, y que seguramente te resultará muy interesante entender el porqué de las cifras que emplea Jesús en esta parábola, y sobre todo que te va a ayudar este programa, espero yo, a que comprendas una vez más la necesidad de perdonar a aquellos que te han ofendido. Es muy difícil perdonar, como decía al principio, pertenecemos a la religión del perdón, eso es innegable, pero tampoco es innegable que cueste mucho trabajo perdonar. Y como vamos a ver hoy, Jesús no nos pide perdonar 1, ni 2, ni 3 veces, ni 7 siquiera, sino 70 veces 7. Vamos a hacer la lectura del Evangelio, después vamos a hacer el análisis bíblico como es costumbre, y en esta ocasión nuestro momento de oración va a ser diferente, porque lo que vamos a hacer en esta ocasión es un ejercicio para perdonar todas las ofensas que hemos recibido en nuestra vida. No te pierdas este programa hasta el final, no te desconectes, te aseguro que va a tocar tu corazón, y sobre todo si te cuesta trabajo perdonar, si hay algún resentimiento, algún rencor albergado en tu corazón, este programa te puede ayudar mucho a sanar aquellas heridas, y puede ser que este programa te ayude finalmente a recuperar la paz que has perdido en tu interior. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En su carta apostólica Desiderio Desideravi, el Papa Francisco enfatiza la necesidad de una formación litúrgica continua para todo el pueblo de Dios. Si te interesa recibir formación litúrgica de primer nivel, pon atención a estas dos grandes oportunidades. Si vives en el área de Seattle y Tacoma, el próximo viernes 22 de septiembre en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, estaré impartiendo una clase especial sobre sacramentalidad litúrgica, aprendiendo a descubrir y a comunicar la presencia de Cristo en la Santa Misa. Una clase dirigida de forma especial a ministros litúrgicos, lectores, cantores, salmistas, sacristanes, servidores del altar, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Te enseñaré cómo percibir a Cristo en cada parte de la misa, y como ministro litúrgico que eres, te enseñaré cómo comunicar su presencia a través de tus funciones litúrgicas. La clase es de 7 a 9 de la noche, la entrada libre y solo para mayores de 14 años. Ahora bien, si vives en el área de Yakima, el sábado 30 de septiembre, en la Iglesia del Santo Redentor, impartiré mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase fascinante de 5 horas de duración que te ayudará a participar en la misa como nunca antes, desaprendiendo lo mal aprendido y aprendiendo lo que en verdad instruye y norma la Iglesia acerca de la Santa Misa. La clase inicia a las 10:30 y también es solo para mayores de 14 años. Ninguna de estas clases será grabada ni transmitida en línea. Son clases presenciales que no te debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.
tenemos mucho que estudiar en esta ocasión, así que vamos como siempre a leer primero la lectura del Evangelio y para ello vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: se acercó Pedro a Jesús y dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta es la parábola, es una parábola que por supuesto ya conoces. Se llama la parábola del siervo inmisericordia, o la parábola del siervo sin entrañas. En la Santa Biblia lo puedes encontrar como la parábola del siervo sin entrañas. ¿Por qué sin entrañas? Pues porque en hebreo la palabra misericordia se dice rehem. Y a su vez este rehem procede de la palabra rehemim, que significa el seno materno, las entrañas de una madre. Para los hebreos, la misericordia es ese amor que brota de las entrañas de una madre por el hijo que lleva en su seno. No hay un amor más profundo que el de una madre por el hijo que lleva en su seno, en el seno, por la madre que lleva a su hijo en sus entrañas. Nosotros en español hablamos de un amor entrañable. Bueno, pues ese amor entrañable es esa misericordia, es ese rehem que procede del rehemim. Esta parábola que acabamos de leer nos cuenta la historia de un siervo inmisericordia, por eso es que también se conoce como la parábola del siervo sin entrañas, porque le falta ese rehem que procede del rehemim, no tiene misericordia, a diferencia de su Señor. Esta parábola, su contexto inmediato es la perícopa anterior únicamente, porque esta perícopa concluye el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, de modo que su contexto inmediato es solamente la perícopa anterior, que es aquella perícopa que nos habla del valor de la oración comunitaria, misma que leímos en la misa anterior. El contexto amplio, pues, de esta perícopa que contiene la parábola del siervo sin entrañas es el discurso a la comunidad que dicta Jesús en este capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, que, como te expliqué en el programa anterior, este discurso de Jesús a la comunidad es una compilación, es el cuarto gran discurso de Jesús que se presenta en el Evangelio según San Mateo. Es una compilación de diferentes enseñanzas de Jesús dirigidas a las cabezas de la comunidad y que Mateo recoge y compila en este capítulo 18 y las arma todos como un gran discurso de Jesús a la comunidad, pero en realidad es un discurso dirigido a las autoridades de esa comunidad. Los personajes que intervienen aquí, bueno, son por supuesto Jesús y Pedro, son los que arrancan esta perícopa, porque Pedro habla con Jesús y Jesús en respuesta le cuenta la parábola a Pedro acerca del perdón. De la parábola misma, los personajes son por supuesto el Señor, o el Rey, al que también se refiere Jesús después como el Señor. Entonces son el Rey, son su siervo que le debía una gran suma de dinero y al cual le perdona. También el compañero de ese siervo que le debía a su vez dinero al otro siervo, y finalmente los verdugos a los que envía el Señor
al siervo a que pues lo ajusticien por todo lo que le debe, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis versículo por versículo. Vamos a ver qué es lo que Jesús estaba diciendo con esta parábola. Bueno, lo primero, antes de contar la parábola, todo parte de esta pregunta. Se acerca Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Para los hebreos el número 7 es el número que representa la totalidad. Es muy interesante, si tú armas un círculo del 1 al 6 y pones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abajo, así 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abajo, y los sumas cruzados, todos te dan 7, es decir, 6 más 1 da 7, 2 más 5 da 7, 4 más 3 da 7, 6 más 1 da 7, 5 más 2 da 7, y finalmente 3 más 4 da 7, todos ellos dan 7. Entonces el 7 lo consideraban el número que representa la totalidad. Por eso es que Pedro, conociendo el corazón de Jesús, le pregunta a ese maestro: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Pedro mismo lo lleva a esa totalidad. Tenemos que perdonar 7 veces, o sea, tenemos que perdonar el número que equivale a la totalidad. Y entonces Jesús lo lleva a un superlativo y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ni siquiera 10 veces 7, sino 70 veces 7. Es decir, Jesús multiplica el 7 por 10 para exagerarlo. Y bueno, ese 70 lo multiplica por 7. ¿Y eso qué significa? Lo tienes que perdonar todo, absolutamente todo, es lo que Jesús está diciendo. Ese 7 que de por sí significa ya la totalidad, pues Jesús lo está exagerando todavía más para que quede claro que es lo que hay que perdonar es todo, de todo, de todo, de todo, de absolutamente todo y más. Este juego de números que emplea Jesús es muy significativo porque fíjate que Jesús coge el 7 y dice 70 veces 7. Pero no dice 77 veces, ¿verdad? Porque hubiera sido otra manera de exagerar el número y que sonara bonito, 77. Pero Jesús no usa el 77, sino usa 70 veces 7, porque hace saber que el número 77 es el número con el que se representa la máxima venganza. Si tú lees el libro del Génesis en el capítulo 4 y lees la historia de Caín, ¿te acuerdas que Caín mató a su hermano Abel? Pues Caín merecía la venganza por haber matado a su hermano, por haber cometido el primer fratricidio en la historia. Caín se va desterrado, Dios destierra a Caín a la tierra de Nod, es decir, lo envía a vagar sin rumbo. Después, bueno, Caín, según estos relatos bíblicos del libro del Génesis, Caín comienza a tener hijos y el nieto de su tataranieto, es decir, 5 generaciones más abajo, tal vez me falle por una, pero estoy casi seguro que son 5 generaciones abajo, el nieto del tataranieto, se llamaba Lamec. Y este Lamec, que procedía de Caín, mata a 2 personas. Y un buen día se lamenta Lamec de haber matado a estas 2 personas y dice lo siguiente: yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Es decir, que Lamec considera que los 2 homicidios que ha cometido son mucho peores, eso considera Lamec, que el fratricidio de Caín hacia su hermano Abel. Y por eso él, lamentándose y reconociendo su culpa, dice: si Caín, mi antepasado, por lo que hizo, mereció ser vengado 7 veces, por lo que yo he hecho, yo merezco ser vengado no 7, sino 77 veces. De ahí que Jesús no le dice a Pedro: tienes que perdonar 77 veces, porque 77 es ese número que simboliza la máxima venganza. No, tienes que perdonar 70 veces 7. Eso es la forma como perdona Dios. Dios no te perdona 7 veces, te perdona 70 veces 7, es decir, te perdona todo, de todo, de todo, de absolutamente todo y más. Y para que le quede claro a Pedro, le cuenta esta parábola. Entonces vamos a ver la parábola. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Recuerda que esta parábola pertenece a este discurso a la comunidad, que nuevamente está dirigido a las autoridades de esa comunidad. De modo que tiene sentido que Jesús hable primero de un rey, después de un señor, como para enviarles ese mensaje, ¿verdad?, a esas autoridades.
Y Pedro, por supuesto, pues que era importante que recibiera este mensaje, porque en su momento Pedro iba a ser la máxima autoridad de la iglesia como vicario de Cristo mismo. Y dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Es muy importante comprender a qué equivalen 10,000 talentos para poder comprender el tamaño de la deuda y para poder comprender entonces la generosidad al perdonar esa deuda. Jesús dice 10,000 talentos. El número 10,000 en su sistema numérico, el número 10,000 era el máximo número que podían ellos contar. Y ellos podían contar desde el 1 hasta el 10,000 y ahí terminaba. Claro, podían después seguir y entonces podrían hablar de una vez 10,000, de 2 veces 10,000, de 3 veces 10,000, hasta 10,000 veces 10,000. Pero ese 10,000 era su número máximo cuando ellos contaban en su sistema numérico. Y Jesús dice que la deuda era de 10,000 talentos. Ahora, Jesús no solamente lleva el máximo que se puede contar esa deuda, sino que Jesús dice que lo que se debía era 10,000 talentos. El talento era, en su sistema monetario, el que más valía de todos. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Fíjate, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario era lo que se pagaba a un jornalero por un día de trabajo. De modo que un talento que equivalía a 6,000 denarios, un jornalero lo ganaba en 6,000 días de trabajo. 6,000 días de trabajo son más de 16 años. Un talento lo conseguía un jornalero trabajando más de 16 años. Bueno, la deuda que tenía este siervo con su rey no era de un talento, no era de 16 años de trabajo. La deuda era de 10,000 talentos, o sea, de 60 millones de denarios. Cuando Jesús dice que la deuda era de 10,000 talentos, está diciendo que la deuda del siervo era de 60 millones de denarios. Si un talento, un jornalero lo ganaba en más de 16 años, imagínate 60 millones de denarios. Era una cifra imposible, la deuda era exorbitante y ese es el punto de Jesús. Cuando Jesús habla de 10,000 talentos, lo que Jesús está diciendo era una deuda imposible de pagar porque era una deuda estratosférica y eso era lo que le debía este siervo a su señor. Una deuda tan estratosférica que era simplemente imposible de pagar. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Pues claro, si no me vas a poder pagar estos 60 millones de denarios, entonces ¿sabes qué? Pues hay que vender a tu mujer, hay que vender a tus hijos y hay que vender todo lo que tienes, todo lo que tienes, y con lo que se gane por todo eso, pues entonces me cobro. El servidor se arrojó a sus pies. Ve la reacción del servidor. Se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. Esta es la reacción del siervo. Se arroja a sus pies y le dice: dame un plazo y te pagaré todo. Así trata de negociar con él. El rey se compadeció. ¿Eso qué significa? Que el rey procedió desde el fondo de sus entrañas. Se compadeció significa que obró con misericordia. ¿Y de dónde viene la misericordia? De las entrañas. Entonces este rey sí que tenía entrañas porque era capaz de ser misericordioso. Se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Era una deuda estratosférica, era una deuda que no iba a poder pagar, a menos que se vendiera a la esposa, a los hijos y todo lo que tenía. Te invito a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues ya sea el audio o el video de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Te explico a fondo en qué consiste el perdón, porque a veces no podemos perdonar porque no entendemos en qué consiste el perdón. Te hablo de los obstáculos que nos impiden perdonar, de los más comunes y de cómo superarlos. Te explico cómo hay que hacer para perdonar. Y también en esa conferencia, que por cierto pues es la conferencia que más me invitan a dictar en vivo, porque pues mucha gente necesita por supuesto perdonar, ¿verdad? Entonces la gente tiene esa necesidad, no sabe cómo, tiene que aprender a hacerlo. Te recomiendo mucho esta conferencia. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver?
Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de la novela El laberinto del perdón. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. O descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Entonces este rey sí que tenía entrañas, porque era capaz de ser misericordioso. Se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Era una deuda estratosférica, era una deuda que no iba a poder pagar, a menos que se vendiera a la esposa, a los hijos y todo lo que tenía. Pero entonces el rey se compadece, lo deja ir y le perdona la deuda por completo. Fíjate, una deuda tan grande, el rey se la perdona, lo que significa que así de grande es la generosidad, así de grande fue la misericordia de este rey. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios que se ganaba un jornalero en 100 días de trabajo. Unos 3 meses y medio más o menos. Bueno, fíjate aquí, la deuda de este compañero era de 100 denarios contra los 60 millones de denarios o 10,000 talentos que este otro le había debido a su rey y que el rey se los había perdonado. Es por lo que es interesante entender a cuánto equivalía un talento y a cuánto equivalían 10,000 talentos. Porque entonces, haciendo la conversión monetaria, nos damos cuenta de que la deuda de este compañero, bueno, no era nada comparado con los 60 millones que el otro le debía al rey y que el rey ya le había perdonado. Que son 100 denarios comparados con 60 millones de denarios, ¿te das cuenta? Pero este reacciona de otra forma, dice, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro, ¿cómo reacciona? Se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. ¿Cómo había reaccionado él cuando el rey le dijo, ahora vamos a vender a tu esposa y a tus hijos y a todo lo que tienes para que me pagues? ¿Cómo reaccionó? De la misma manera exactamente. Se arrojó a sus pies, le suplicó, ¿y qué le suplicó? Que le diera un plazo para pagarle. Trata de negociar exactamente de la misma manera. Se arroja a los pies, le suplica que le dé un plazo para pagarle. Igualito. Pero a diferencia del rey, que procede con el corazón, que movido por la misericordia que brota de sus entrañas, lo deja ir y le perdona toda la deuda, este procede exactamente al revés, y por una suma ridícula comparado con los 60 millones de denarios que le había debido. Dice, pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. What? Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, ¿ves? Lo opuesto a tener misericordia. Lo opuesto a tener misericordia es ser miserable. Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. Se le repite, suplicaste así como el otro te suplicó. Me suplicaste y yo te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? ¿No debiste tú obrar con ese sentimiento que brota de tus entrañas como yo obré con ese sentimiento que brotó de mis entrañas? Por eso es por lo que esta parábola así se llama, la parábola del siervo sin entrañas, o la parábola del siervo en misericordia. E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando entendemos los números, cuando entendemos que para poder dejarle claro a Pedro qué significa 70 veces 7, le cuenta esta parábola. Esta parábola es para explicarle a Pedro el significado del 70 veces 7.
Y por eso le dice, una deuda así de grande, una deuda así de estratosférica, 10,000 talentos, o sea, 60 millones de denarios. Imagínate una deuda así y que un rey se la perdona a una persona. Así es como tienen que perdonar. Y dice Jesús, el reino de los cielos se parece a, ¿verdad? Entonces, así es como perdona Dios. 70 veces 7 equivale a perdonar 10,000 talentos. Equivale a perdonar 60 millones de denarios. Equivale a perdonar una deuda tan estratosférica que no se puede saldar nunca. Bueno, pues el perdón que procede de la misericordia, el perdón que procede de Dios, es así, capaz de perdonar esas deudas estratosféricas imposibles de pagar. Y así nos perdona Dios. Dios no se cansa de perdonarnos, nos perdona 70 veces 7, nos perdona esas deudas estratosféricas. Si somos honestos, es la realidad. El Papa Francisco al principio de su pontificado era lo que decía, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Dios. Pero Él no se cansa de perdonarnos. En eso consiste ese 70 veces 7, en perdonar esos 10,000 talentos, esos 60 millones de denarios, esas cifras estratosféricas imposibles de saldar. Pero por el contrario, este otro, por algo mucho menor, entonces no lo quiere perdonar. Esto es una de las parábolas que más nos interpelan en nuestra vida de fe. Porque ciertamente cuánto nos ha perdonado Dios, y cuánto nos sigue perdonando, y cuánto más nos va a perdonar. Y si somos sinceros y comparamos todas las ofensas que hemos cometido, no solo a Dios, sino a todas las personas cercanas a nosotros, a las personas que nos rodean, a las personas con las que nos hemos cruzado en la calle, a las personas con las que trabajamos, con las que estudiamos, con las que convivimos, pero peor todavía, las más cercanas, a las que viven bajo nuestro mismo techo. ¿Cuántas veces hemos lastimado, ofendido, injuriado, ninguneado, ignorado, vilipendiado, insultado, agredido, incluso golpeado, herido, malherido a las personas que nos rodean, con las que convivimos todos los días y peor aún las que están dentro de nuestra propia casa? Y Dios no se cansa de perdonarnos. Pero que no alguien se quede sin saludarme a mí. Pero que no alguien me hable serio y seco un día. Pero que nadie se me quede mirando serio. Pero que nadie se me cierre con su vehículo. Pero que nadie me haga nada, porque el que me haga me la paga. Y me las quiero cobrar como si fuera Lamec, 77 veces. Pero Jesús dice, tú no te vengues 77 veces, tú perdonas 70 veces 7, porque así es como perdona mi Padre. Y termina Jesús esta parábola con esta sentencia así de fuerte: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Perdonan de corazón, es decir, si no perdonan de verdad. Si no perdonan de verdad, porque si tú le dices a alguien, está bien, te perdono, pero sigues pensando con odio, con resentimiento de esa persona, en tanto sigas albergando resentimiento en tu corazón, no has perdonado. No has perdonado de corazón, porque no has perdonado de verdad. Y las palabras de Jesús son claras. Primero le dijo a Pedro, tienen que perdonar 70 veces 7. Y después le dice, el que no lo haga, le va a pasar lo mismo que a este siervo, que a él solo le debían 100 viles denarios y no perdonó cuando su señor fue capaz de perdonarle 60 millones de denarios, 10,000 talentos. Hay que perdonar 70 veces 7. Te decía al principio que pertenecemos a la religión del perdón. Pero qué difícil. Qué difícil. Innegablemente es difícil perdonar. Por cierto que te invito a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues ya sea el audio o el video de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Y en esta misma conferencia hacemos un ejercicio para perdonar todo lo que nos han hecho. ¿Y qué te parece si concluimos esta emisión de esa forma, haciendo un ejercicio para perdonar? Sí, es que mucho nos han ofendido, es la realidad. Y qué trabajo tantas veces nos cuesta perdonar. Pero cuando alguien nos toma de la mano y hacemos las cosas juntos, a veces es más fácil. ¿Qué tal que esta emisión de Pasión por el Evangelio es justamente lo que necesitabas para poder liberarte de ese rencor y poder perdonar?
Te invito pues a que cierres un momento tus ojos. Yo incluso voy a desaparecer de pantalla en esta ocasión, para que te concentres únicamente en este momento. Y con tus ojos cerrados, desde el fondo de tu corazón y poniendo tu mano sobre él para sentirlo, le pidas al Espíritu Santo que descienda sobre ti. Espíritu Santo, ven. Inúndanos con tu presencia sanadora. Enciende nuestros corazones la llama de tu amor. Y así, sintiendo la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ofrécele a Dios este acto de perdón. Padre Celestial, quiero comenzar este ejercicio perdonándome a mí mismo de todos mis pecados. Perdonándome de tantas veces en que no te he amado sobre todas las cosas. De las tantas veces en que no he confiado en ti. De las tantas veces en que te he culpado a ti de mis problemas. De las tantas veces en que te he culpado de la muerte de una persona amada. Me perdono por aquellas veces en que ofendí a mis padres. Me perdono por aquellas veces que ofendí a mi esposa, a mi esposo. También de aquellas veces en que he sido muy severo con mis hijos. De todos mis excesos, de todas mis ofensas, en este día me perdono a mí mismo. Señor, en este día perdono a mi madre por aquellas veces en que me regañó en público, por aquellas veces en que me hizo sentirme avergonzado, por aquellas veces en que se rehusó a perdonarme y me castigó. Perdono a mi madre por aquellas veces en que prefirió a mis hermanos sobre mí. Por aquellas veces en que me llamó estúpido. Por aquellas veces en que me dijo que mejor no hubiera yo nacido. Por aquellas veces en que me dijo que soy un fracaso. Dios mío, en este día también perdono a mi padre por sus largas ausencias, por no estar presente conmigo en aquellos momentos tan especiales, por su falta de afecto. Perdono a mi padre por aquellas veces que bebió en exceso, por aquellas veces en que se encontraba tan irritable, por aquellas veces en que perdió su paciencia tan fácilmente, por no haberle sido fiel a mi madre. En este día lo perdono, Señor. Dios mío, concédeme tu gracia para perdonar a mis padres, por aquellas noches en que sus pleitos y discusiones no me dejaban dormir, por renunciar el uno al otro, por la paz que perdí durante su separación, por su divorcio. Dios amoroso, concédeme la gracia de perdonar a mis hermanos, por aquellas veces en que los necesité tanto y que se rehusaron a estar conmigo, por aquellas veces
en que me hicieron sufrir, por aquellas veces en que compitieron contra mí. Perdono a mis hermanos por no creer en ti, mi Dios, por no confiar en ti, por no querer saber nada de ti. Dios mío, ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo a perdonar a mi esposo por ser distante y silencioso, por no darme la confianza que merezco, por su falta de cariño, por su falta de apoyo. Señor, concédeme tu gracia para que en este día pueda perdonar a mi esposa por rehusarse a aceptar mis disculpas, por sus largos periodos de silencio, por la tensión en el hogar, por rehusarse a comprenderme, por ser tan estricta con nuestros hijos. Padre Celestial, ayúdame en este día a perdonar a mis hijos por sus faltas de respeto, por su desobediencia, por sus peleas, por no querer estudiar ni cumplir con sus deberes, por preferir a sus amigos sobre mí. Perdono en este día a mis suegros y a mis cuñados por no amar a mi esposa, a mi esposo como debieran, por aquellas veces en que han puesto a mi pareja en contra mía. Señor, en este día perdono a mis sacerdotes por las veces en que me han ignorado, por no querer tener tiempo para escucharme, por las veces en que parece que les interesan más las cosas materiales que nuestras necesidades espirituales, por haber cometido actos que avergüenzan a la iglesia, por no querer aceptar mis talentos y mi deseo de ayudar a nuestra iglesia. Padre Celestial, en este día perdono también a mis vecinos por ser tan ruidosos y descuidados, por no tener en orden su casa al lado de la mía. Perdono a mis superiores en el trabajo por no recompensar mi esfuerzo, por ignorar mi lealtad y mi arduo trabajo, por no ser justos, por haberme despedido. Padre amoroso, concédeme en este día tu gracia para perdonar a aquella persona que me ha lastimado más que nadie más, para perdonar a aquella persona que no he sido capaz de perdonar, para perdonar a aquella persona a quien siempre me he rehusado a perdonar. En este día, perdono a todos mis hermanos. Gracias, Dios mío, por restablecer la paz en mi corazón, por ayudarme a perdonar y desprenderme. Gracias, Señor, por este amor que soy capaz de compartir con aquellos a quienes he perdonado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este ejercicio te haya ayudado a perdonar y que también haya ayudado a que recuperes la paz en tu interior.
Nuevamente te invito a descargar el video, el audio de esta conferencia. ¿Por qué no puedo perdonar? Este ejercicio está incluido en esa conferencia por si lo quieres hacer varias veces o si lo quieres compartir con alguien más. Descárgalo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te agradezco tu compañía y recuerda que tenemos una cita todos los días en nuestro programa Semillas para la Vida a través de tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Aquí nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Mi mayor deseo es que Dios te llene de bendiciones a lo largo de esta semana y que tú mismo seas una bendición de Dios para los demás. Haz sentir a los demás con tu perdón que crees en un Dios que lo perdona todo, absolutamente todo. Apasionate por nuestra fe.